Red Más Internacional. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Hablamos de lo que es noticia hoy alrededor del mundo, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Iniciamos y lo hacemos con una escalofriante historia de amor que terminó en tragedia. La colombiana Isabela Hellman desapareció misteriosamente en el mar durante su luna de miel. Después de 9 meses de búsqueda, el FBI arrestó a su esposo por homicidio. Casi 10 meses lleva desaparecida Isabela Hellman, una bogotana que nunca regresó de su luna de miel después de un supuesto accidente de bote en el que viajaba con Louis Bennett, su esposo y padre de su hija. La historia de amor entre esta colombiana y Bennett, de nacionalidad inglesa, comenzó en el 2015, cuando se conocieron por internet. En julio de 2016 nació su hija Emilia y poco después contrajeron nupcias en Atlanta. Pero el 15 de mayo de 2017, en medio de su luna de miel y cuando recorrían en un catamarán la ruta entre Cuba y el sur de la Florida, Bennett dio aviso a la Guardia Costera de su naufragio frente a las Bahamas. El hombre les dijo a las autoridades que la embarcación se había atorado y se había hundido mientras dormía. Cuando despertó, Isabela había desaparecido. Fue rescatado en un bote salvavidas y llevado a los Cayos de la Florida mientras daba inicio la búsqueda de su esposa, que duró solo 3 días. Luego, el 28 de junio viajó con su hija a Londres. La pequeña Emilia no volvió a Miami. Un mes después, Bennett fue arrestado en el condado Palm Beach, bajo cargos relacionados con el robo de unas monedas de oro de un yate, y mientras avanzaba ese proceso en su contra, llamó especialmente la atención de las autoridades los esfuerzos de Bennett por declarar muerta a Isabela Hellman. Asimismo, los agentes del FBI se preguntaban por qué Bennett no había buscado a su esposa tras el naufragio, por qué no había activado su teléfono satelital en medio de la emergencia, o por qué había sido hallado en el bote salvavidas con tantas provisiones. Este martes, mientras Bennett se declaraba culpable en Corte Federal por el robo de dichas monedas, agentes del FBI y de la Oficina Fiscal Federal de Estados Unidos lo detuvieron bajo cargos de homicidio en segundo grado. En esta Corte Federal del sur de Florida tuvo hoy su primera audiencia Louis Bennett, bajo cargos de homicidio en segundo grado. Se le negó la fianza y se espera una nueva audiencia el lunes de la próxima semana. Según un documento criminal archivado por el FBI, existen pruebas suficientes para creer que Bennett hundió deliberadamente la embarcación en la que viajaba con su esposa. Hasta ahora, la familia de Isabela Hellman no tiene noticias de la pequeña Emilia, que ya tiene 19 meses de nacida, y tampoco han encontrado el cuerpo de Isabela. Un bus cayó en un abismo en una carretera del sur de Perú. El accidente dejó 44 personas muertas. Este bus de 2 pisos perteneciente a la empresa Rey Latino que viajaba de Chala a la ciudad de Arequipa en Perú se fue por un abismo de 200 metros en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur en cercanías del puente Ocoña. La policía y los organismos de emergencia tuvieron que hacer maniobras complejas para rescatar a las 45 personas que iban a bordo. En algunos casos se vieron obligados a arrastrar las camillas en la arena. El accidente ocurrió durante la madrugada de este 21 de febrero. Un sobreviviente narró la causa del hecho. Sí, venía en el bus. Ya. Y cuando estábamos viniendo de pronto, se ha venido, parece que el chofer se ha dormido. Se ha dormido y todos se han sido. ¿Se ha caído al barranco? Sí, se ha caído al barranco. La policía informó que el accidente se produjo por un despiste del conductor. En su cuenta en Twitter, el presidente Pedro Pablo Kuczynski envió un mensaje. Mis condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de tránsito en Arequipa. Desde lo ocurrido, se activaron todos los procedimientos para el apoyo inmediato del rescate y traslado de las víctimas a los centros de salud más cercanos para su atención inmediata. La imprudencia y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Perú. Más de 2.500 personas murieron durante 2016 según reportes oficiales. Los datos del 2017 no se conocen aún. Una nueva oleada de ataques por parte de las tropas pro gobierno sirio en contra de los rebeldes, quienes militan a las afueras de Damasco, ya ha dejado más de 250 muertos en 4 días. Ya son 7 años de una guerra civil en Siria que parece no tener fin. La comunidad internacional hace años dejó de mirar hacia el país de Medio Oriente, mientras fuerzas militares pro gobierno y rebeldes se enfrentan en un campo de batalla en el que cada día mueren decenas de personas. Pero lo que viene pasando desde el domingo despertó nuevamente el interés de la comunidad internacional. Y es que en 4 días el gobierno de Bashar al-Assad ha aumentado los ataques en Guta, en donde se encuentra el último bastión de la oposición que queda en el cinturón rural de Damasco,
provocando la muerte de más de 250 personas, entre ellas 55 niños. Estoy profundamente entristecido por el terrible sufrimiento de la población civil en el este de Guta. 400.000 personas que viven en el infierno en la tierra. Sé que están llevando a cabo consultas muy importantes en este Consejo con el objetivo de cesar las hostilidades durante un mes en Siria, con una serie de condiciones, y por supuesto, apoyo plenamente ese esfuerzo. Es cierto que la situación en Siria está empeorando considerablemente. También es cierto que lo peor está por venir y que si no hay un nuevo desarrollo, nos encaminaremos a un cataclismo humanitario. Como una lluvia de bombas. Así describen los habitantes de Guta la situación que están viviendo. 5 hospitales de la zona fueron destruidos tras los bombardeos, lo que hace más difícil atender a los más de 500 heridos. Estamos pidiendo moderación, respeto por los civiles y estamos pidiendo acceso humanitario inmediato. Tienes gente que se está muriendo porque no tienen acceso a un hospital, personas heridas muriendo, y es urgente para las organizaciones humanitarias como nosotros poder salvar esas vidas. Y el momento es ahora, no mañana. En total, cerca de 500.000 de víctimas fatales y más de 1,5 millones de personas heridas han dejado los enfrentamientos entre el gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes. ¿Cuántos niños más debemos ver morir? ¿Cuántos hospitales más bombardeados? ¿Cuántos doctores más asesinados debemos ver antes de que la comunidad internacional pueda unirse bajo una misma voz y tome una acción resolutiva frente a la situación en Siria para ponerle fin a esta violencia? Mientras la ONU y sus organismos responden estas preguntas, en Siria la escalada de violencia seguirá aumentando y cada vez será más difícil detener este genocidio que crece como una bola de nieve rodando por los Alpes. Donald Trump se reunió con sobrevivientes de la masacre en Florida, en la Casa Blanca. Fue un encuentro emotivo donde el jefe de Estado aseguró que tomaría medidas e incluso surgió la posibilidad de tener profesores armados. Entre tanto, sigue la movilización de miles de jóvenes quienes exigen regulación y leyes más duras sobre la venta de armas. A la Casa Blanca llegaron algunos sobrevivientes de la masacre del Marjory Stoneman Douglas, padres que perdieron a sus hijos, alumnos que perdieron a sus amigos. Todos con un inmenso dolor fueron recibidos por Donald Trump, quien escuchó sus historias y ofreció medidas. Vamos a ser muy fuertes en la verificación de antecedentes. Haremos verificaciones de antecedentes muy fuertes y un gran énfasis en la salud mental de alguien y muchas otras cosas. Este sigue siendo el panorama en Tallahassee. Sumidos en un profundo dolor, los jóvenes siguen manifestando su compromiso y pidiendo a gritos un cambio. Las calles en Washington, D.C. no se veían muy diferentes. Las movilizaciones de estudiantes en Estados Unidos no se detienen. Miles de jóvenes protestaron frente al Capitolio por leyes más estrictas contra las armas. Esto no fue dirigido por la administración, esto es puramente de los estudiantes. Decidimos juntarnos. Queríamos hacer un cambio y teníamos que hacerlo unidos y asegurarnos que todos juntos podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas. Creo que esta es una de las pocas veces que mi generación, la generación Z, está entendiendo lo que está pasando, entendiendo política, entendiendo que esto es 100% prevenible y sabiendo que podemos hacer algo al respecto. Somos lo suficientemente mayores como para hablar por nosotros mismos y decir que no queremos esto. Incluso algunos miembros de la Cámara de Representantes se sumaron a ellos. Vamos a traer a miles de personas aquí para unirnos a los jóvenes de Florida que están liderando un movimiento contra la Asociación Nacional del Rifle y sus confederados políticos en el Congreso. Este es el sentir previo a la gran marcha a nivel nacional que convocaron para el 24 de marzo.
Exigen que cambien las leyes sobre armas, aseguran que es muy fácil adquirir un fusil y exigen restringir los rifles semiautomáticos como el usado en la masacre de Florida, además de prohibir la compra de armas a personas con problemas mentales. El tiroteo que sucedió en Parkland es inaceptable y no quiero ser la siguiente. Mis amigos y yo nos dimos cuenta que necesitamos un cambio y lo necesitamos ahora. Nadie más lo hará por nosotros, así que también podríamos hacerlo nosotros mismos. Así es como miles de jóvenes quieren pasar del dolor a la acción, levantando sus voces, unidos, exigiendo cambios y pidiendo al presidente y al Congreso no ser los siguientes. Corea del Norte canceló a última hora una reunión secreta que tenía planeada con Estados Unidos. Así lo asegura el gobierno de Trump. El encuentro se habría pactado en Pyeongchang con el vicepresidente Mike Pence. Según el Departamento de Estado, el vicepresidente Mike Pence y funcionarios de Corea del Norte tenían planeado reunirse en secreto durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Sostiene que Pyongyang canceló la reunión a última hora. El encuentro estaba planeado para el pasado 10 de febrero entre el vicepresidente y la hermana del jefe del régimen norcoreano, Kim Jong-un. Según los medios locales, los representantes norcoreanos habían cancelado este encuentro con 2 horas de antelación porque aseguran que el gobierno de Estados Unidos aprovechó el viaje para anunciar sanciones más duras y agresivas contra el régimen. El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur aseguró que Seúl seguirá trabajando para que Washington y Corea del Norte logren mantener un diálogo constructivo. Sin embargo, de haberse llevado a cabo la reunión, el objetivo del vicepresidente Mike Pence no habría incluido la apertura de negociaciones, esto según la Casa Blanca, sino más bien transmitir cara a cara la firme postura de la administración Trump. Momento para una pausa, regresamos en minutos y al volver hablaremos acerca de la decisión que tomó la oposición en Venezuela en torno a las próximas elecciones presidenciales en este país. Ya regresamos. Hola, buenas noches. Hoy Red Más Noticias revela en exclusiva lo que sería la prueba reina del caso de María Andrea Cabrera, la joven que murió en extrañas circunstancias el pasado 4 de febrero. Se trata de un análisis técnico forense a la conversación de 2 de los jóvenes vinculados con el proceso. Con esto se pretende demostrar si María Andrea Cabrera fue víctima o no de un homicidio. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Regresamos con la información después de que el presidente de Polonia anunciara condenar a quienes se refieran al holocausto nazi como holocausto polaco. Un grupo de ciudadanos estadounidenses lo desafió a través de un video. Tras la polémica ley que aprobó el presidente polaco de condenar hasta con 3 años de prisión a todo aquel que se refiera al holocausto nazi como holocausto polaco, sobrevivientes, hijos de sobrevivientes y hasta nietos de sobrevivientes de los horrores nazis desafiaron al presidente Duda. I'm gonna go to jail for what I'm about to do right now. I'm gonna be locked up. I wonder if they got beer in a Polish jail. I'm gonna miss them when I'm gone. No Polish jail can scare me today. Ready? I'm gonna do it now. 3, 2, 1. Let's go. Los protagonistas de este video pertenecen a la comunidad judía de Estados Unidos, la más grande fuera de Israel. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Polish Holocaust. Y es que la ley aprobada el pasado 6 de febrero tiene indignados a millones de judíos alrededor del mundo, pues solo en los campos de concentración nazis construidos en Polonia fueron asesinados cerca de 3,5 millones de judíos. After 3.5 million Jews were murdered in Poland, including hundreds of thousands of kids. The Polish have approved a new law. Sin miedo, estas personas alzaron su voz de protesta para que esta ley sea revocada cuanto antes. I will go to jail. To jail. So listen, Polish people. What happened during the Holocaust was enough. Repeal this disgraceful law now. 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 Jews will never again be silenced. Y le pidieron al gobierno de Estados Unidos romper relaciones diplomáticas con Polonia hasta no ver anulada la ley. The USA should suspend all ties with Poland.
before it's too late. And we will never agree to deny the Holocaust. In the name of 6 million Jews, sign our petition. The United States must suspend relations with Poland now. Días después de ser aprobada esta ley, el primer ministro de Polonia afirmó que no solo los alemanes habrían sido los perpetradores de la Segunda Guerra Mundial, sino que los judíos también habían actuado. Afirmación que tiene indignado al gobierno del Estado de Israel. El ministro del Interior de Francia presentó ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley en donde se propone castigar con 1 año de prisión a quien cruce sin autorización las fronteras y con 5 años tras las rejas a quienes usen documentación falsa. El proyecto de ley ha generado controversia en Francia, puesto que según los retractores, esta es una ley en contra de los inmigrantes que se encuentran en suelo francés. Esta mañana presenté una ley con 3 objetivos. El primer objetivo es reforzar la protección de un cierto número de personas. El segundo es coincidir nuestros procedimientos con las leyes y prácticas europeas. Y finalmente, el tercer objetivo es adaptar mejor nuestras leyes a la realidad laboral. Con cerca de 300.000 indocumentados, la ley pretende penalizar a aquellas personas sin papeles que utilicen documento de identidad falso para poder entrar a territorio galés. Quienes infrinjan esta ley podrán ser condenados hasta a 5 años de prisión y deberán pagar una multa de 75.000 euros. Para quienes crucen sin autorización las fronteras francesas, podrán pasar 1 año tras las rejas y deberán pagar una multa de 3.750 euros. Los procedimientos deben ser similares en los países europeos, a riesgo de convertirse en el último recurso. Y si mañana tienes 300.000 o 400.000 personas que se establecen aquí, no sabrías cómo incorporarlas y gastarán sus vidas marginadas en los barrios donde la gente tiene dificultades. Quienes defienden a los inmigrantes mostraron su molestia. Lo peligroso de esta ley es que sigue planteando la clasificación de los humanos, es decir, que hay extranjeros buenos y extranjeros malos, con el pretexto de que la vida de los refugiados estatutarios será mejorada y todos los otros, los inmigrantes como decimos, serán desechados. Y utilizo la frase desechada a propósito. Eso es algo que no podemos aceptar. El proyecto de ley también plantea reformas en los periodos de retención preventiva que pasarían de 16 a 24 horas con el fin de reforzar el poder de investigación policial y judicial y reforman las condiciones de asilo. Llegamos en nuestro recorrido a América Latina. Un video que circula en las redes sociales demostraría la manera en que los presos de un centro penitenciario en Venezuela son adoctrinados para servirle al régimen de Nicolás Maduro. En el video aparecen varias personas formadas en hileras con uniformes que parecen ser los de un centro de reclusión. ¡A discreción! ¡Atención! ¡Fin! Para darle las buenas tardes al ciudadano director. ¡Buenas tardes! Aunque estemos en reja, hombres libres somos, y como hombres nuevos saldremos de bandera. Buenas tardes, ciudadano director. De repente expresaron la siguiente consigna. Somos socialistas, antiimperialistas, revolucionarios y chavistas. Somos los hijos de Chávez en acción, marchando el proceso de la revolución. Continuar. Luego dijeron lo siguiente. Hay que ir a discreción, quedan a la orden del director. ¡A discreción! ¡Firmes! Cuando hoy, 19 de febrero del año 2018, el Mandela se declara antiimperialista, antiintervencionista. Algunos medios venezolanos como La Patilla revelaron que los presos que aparecen en el material audiovisual pertenecen al Centro de Formación Nelson Mandela, antiguo internado judicial de Maturín, ubicado en el estado Monagas. Ese centro fue inaugurado a comienzos de 2015 por la ministra de Asuntos Penitenciarios y defensora del sistema carcelario actual de Venezuela, Iris Varela, como lo menciona este comunicado de prensa emitido por dicha cartera en su página de internet. El video fue replicado este 21 de febrero por el líder opositor Enrique Capriles, quien denunció ante organizaciones de derechos humanos un supuesto adoctrinamiento a reclusos por parte del gobierno chavista.
Y mientras tanto, la oposición venezolana declaró que no participará en las elecciones presidenciales adelantadas si no se modifican las condiciones electorales que impuso el gobierno de Nicolás Maduro, quien además respondió a las posturas de sus contrarios, ratificando su apoyo a la idea de adelantar incluso las elecciones parlamentarias. Nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri nos informa desde Caracas. Es una declaración que esperaba el país desde el 7 de febrero, cuando el Consejo Nacional Electoral anunció el adelanto de la elección presidencial para el 22 de abril. No cuenten con la unidad ni con el pueblo venezolano para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial. La oposición exige el cumplimiento de condiciones como la renovación de las autoridades electorales y la revocatoria de las inhabilitaciones políticas a dirigentes antichavistas. Quisiéramos competir, queremos participar en las elecciones. Quien no nos deja es el gobierno, porque tiene miedo a perder. El emplazamiento es muy sencillo. Cumple con la ley y la unidad está dispuesta ya a participar. Un pronunciamiento que aseguran surgió bajo consenso, pese a la postura de otros sectores contrarios al chavismo que propusieron participar, aunque reconocen el ventajismo oficial. Ante la decisión de los opositores, el presidente Nicolás Maduro planteó la realización de unas megaelecciones en las que incluso se adelanten los comicios parlamentarios, como lo había propuesto el diputado Diosdado Cabello, para renovar el poder legislativo que por ley deberían controlar los opositores hasta el año 2021. Además de la propuesta del diputado Cabello, el presidente pide ahora renovar a los consejos legislativos regionales y municipales. Una gran megaelección parlamentaria del país. El mismo 22 de abril se elegiría la Asamblea Nacional, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales. De concretarse, Venezuela podría no concurrir a elecciones hasta el año 2022. Que no haya más elecciones entonces, en un periodo que nos permita dedicarnos a construir la economía. Las acciones del Ejecutivo ocurren en momentos en que parte de la militancia opositora se niega a participar en elecciones. No voy a votar, no voy a participar, no y no. ¿Por qué? Porque no me parece que son correctas y no me parece que son legales. Si cambian el CNE, qué bien, magnífico. Pero mientras que no cambien el CNE, ellos son los que van a ganar, porque todo el poder lo tienen ellos. Y mientras la diatriba de votar o no divide a la disidencia, los seguidores oficialistas dicen estar claros del paso que deben tomar. No querían elecciones porque ahorita no se zumban a las elecciones, pues, y eso es lo que querían. Para que salgan del presidente, es que quieren salir de él, bueno, vamos a unas elecciones. El Consejo Nacional Electoral ratificó esta semana que la elección será convocada el día 22 de abril, un evento al que el chavismo asegura concurrirá con o sin candidatos definidos en la oposición. Y Nicolás Maduro informó que la criptomoneda conocida como Petro recibió ofertas de compra por 735 millones de dólares. Acompañado por su vicepresidente Tarek El Aissami, Nicolás Maduro presentó un primer balance de las ofertas de compra que el gobierno venezolano recibió durante las primeras 20 horas de la criptomoneda conocida como Petro. 596 millones de euros, 735 millones de dólares, ya los tenemos en nuestras manos. En Petro, arrancamos por lo alto. Tremendo golpe, pues. Un bombazo. Maduro ofreció estas declaraciones en medio del inicio de una preventa privada de 38,4 millones de petros sobre una emisión de 100 millones que se extenderá hasta el 19 de marzo del presente año. Un día después comenzará la oferta inicial pública de otros 44 millones y el resto, 17,6 millones, se los reservará el Estado. Algunos expertos explicaron los efectos de la entrada en circulación de la criptomoneda. El Petro es una criptomoneda que es única, es inédita, porque es la primera criptomoneda que es emitida por un gobierno. Al hecho de haber cumplido con la fecha fijada del 20 de febrero, y es que por esa vía el gobierno pudiese sacar de la circulación una cantidad importante de dinero. Pero en las calles de Caracas las opiniones son divididas. Eso podría contribuir en algo, pero no es directamente la solución. ¿Por qué? Porque necesitamos producir, necesitamos intercambiar políticas que logren que Venezuela se levante nuevamente a nivel económico. No lo va a solucionar, porque es un problema de fondo, es un problema que ya viene desde hace muchísimos años y el Petro no lo va a solucionar.
La criptomoneda está respaldada por 5.342 millones de barriles de crudo y su precio está sujeto al valor del barril venezolano. El gobierno autorizó su uso para transacciones como la compra de combustible en la frontera con Colombia. Nueva pausa. Al volver les informamos acerca de la explosión de un ferry en México en una de sus zonas turísticas más importantes. Ya volvemos. Muy buenas noches. Los saludamos desde uno de los sets de grabación del Rey del Valle, una producción que llega próximamente a Claro Video, y por supuesto estuvimos hablando con sus protagonistas y todo lo relacionado con el detrás de cámara se los mostraremos a las 8 de la noche en las noticias del entretenimiento, así que ya nos vemos. Volvemos y la noticia ahora está en Brasil. El Senado de este país aprobó la militarización de Río de Janeiro ante la creciente ola de inseguridad en esa ciudad. Solo el año pasado murieron más de 6.000 personas, entre ellas 100 policías y 10 menores de edad. Río de Janeiro amaneció así este 21 de febrero. Sus calles están militarizadas. ¿El motivo? Combatir la violencia que ha azotado a ese estado brasilero y que solo durante 2017 dejó como saldo la muerte de 6.731 personas. Entre los fallecidos hubo más de 100 policías y 10 menores de edad alcanzados por balas perdidas. La militarización de Río se produjo después de que el Senado de Brasil aprobara con 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención el decreto del gobierno que determinó una intervención federal en la seguridad pública. Todas las órdenes judiciales necesarias para la implementación de la intervención están de acuerdo con los principios constitucionales fundamentales. La Cámara Baja también había dado su aval a la iniciativa con 340 votos a favor y 72 en contra, con lo que la disposición decretada el pasado 16 de febrero por el propio presidente Michel Temer quedó oficializada. Así habló el mandatario sobre dicha problemática. El crimen organizado prácticamente ha tomado el control del estado de Río de Janeiro. Es una metástasis que se ha extendido por todo el país y amenaza la tranquilidad de nuestra nación. La medida ha sido cuestionada por organizaciones humanitarias y analistas, pues estiman que una intervención federal le dará poder en exceso al ejército sobre la seguridad en Río de Janeiro. Una explosión en un ferry en Playa del Carmen, en México, dejó al menos 18 personas heridas. En varios videos quedó registrado el momento exacto de la explosión en la nave de la empresa Barcos Caribe, que cubría la ruta entre Playa del Carmen y Cozumel. Las autoridades mexicanas reportaron que entre los heridos hay 3 ciudadanos canadienses. También descartaron que el hecho ocurrido durante la tarde de este 21 de febrero haya dejado víctimas mortales. El enviado del Vaticano a Chile para investigar los casos de pederastia fue hospitalizado. La Iglesia Católica anunció que se encuentra estable y que pronto retomará su agenda. Scicluna fue internado en la clínica San Carlos de Apoquindo por complicaciones de salud. Con un dolor abdominal, malestar que venía presentando en los días previos. Luego de ser evaluado por un equipo médico, se le diagnosticó una probable colecistitis aguda. Los médicos que lo intervinieron aseguraron que las molestias del obispo no revisten gravedad. Esta condición ha requerido como primer paso un tratamiento antibiótico y analgésicos para abordar el cuadro inflamatorio de la vesícula biliar y luego hacer una cirugía laparoscópica para extirpar la vesícula, la cual fue realizada esta mañana. Voceros de la Iglesia Católica en Chile anunciaron que pese a las dificultades médicas de Scicluna, su labor continuará. La idea en principio es continuar con la ronda tal cual estaba prevista y así se ha hecho durante el día de hoy. Confiamos en que su recuperación sea antes de lo previsto para que al menos el día viernes pueda retomar algunos de los encuentros. Charles Scicluna llegó a Chile para escuchar a las víctimas de supuestos abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica en ese país, además de evaluar las denuncias contra el obispo Juan Barros, acusado de encubrir casos de pederastia. A los 99 años murió el influyente predicador evangélico Billy Graham, también conocido como el reverendo de los presidentes de Estados Unidos. Graham cultivó amistad con todos los inquilinos de la Casa Blanca desde Harry Truman. Incluso fue el encargado de ofrecer el discurso principal en Washington tras los atentados del 11 de septiembre.
El líder religioso Billy Graham murió en su casa en Carolina del Norte por causas naturales. Es recordado como el hombre que supo combinar religión, política y medios, llegando con su mensaje durante años a millones de personas. Sirvió de guía espiritual de Bill Clinton tras el escándalo con Mónica Lewinsky y aseguran haber apoyado a George W. Bush con su adicción al alcohol. Fue también consejero político de líderes demócratas y republicanos. Siempre fue uno de los invitados principales a las ceremonias de posesión de 1965 a 2005. Graham se convirtió en la mayor figura religiosa de Estados Unidos. Por 60 años llevó su mensaje a más de 84 millones de personas en 60 países del mundo. Vía satélite fue seguido por más de 210 millones de personas en 185 países. Se convirtió en el capellán no oficial de la Casa Blanca. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump expresó sus condolencias. El gran Billy Graham está muerto, no ha habido nadie como él. Será extrañado por cristianos y por todas las religiones, un hombre muy especial. Graham empezó a recoger los frutos de su éxito en los años 50 cuando Estados Unidos peleaba en la Guerra Fría al comunismo ateo, añadiendo en sus billetes In God We Trust. El pastor evangélico sufría de cáncer de próstata y padecía de Parkinson. Llegamos así al final de Red Más Internacional. Ustedes gracias como siempre por estar allí acompañándonos. Sigan con nosotros, ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.